El Ajá. tema 4 ya es como materia para el segundo parcial, ¿verdad? El primero entra hasta tema 3. Depende cuándo hagamos la fecha del examen. Yo creo que si lo dejamos para semana 9 el examen, entonces sí sería para el segundo parcial. Porque Ok, sí, es una mezcla, ahora que lo veamos hoy, es una mezcla entre, entre propiedades básicas, que ya ustedes vieron peso molecular, y caracterización, determinación de peso molecular. Entonces se van a dar cuenta que ya empiezan a hablar un poco más de lo que van a hablar con Roy, de caracterización. Pero sí, depende cuando hagamos el examen. Las preguntas de peso molecular por lo general son sencillas, comparadas con otras cosas. Hablamos sobre disocianatos y el mecanismo de síntesis, que es un mecanismo interesante porque no estamos trabajando con dos flechas, sino que tenemos una única flecha, dado que no se genera ninguna molécula pequeña porque este hidrógeno que debió haber salido en un mecanismo de esterificación o amidación se trasloca durante el proceso de síntesis a través de este proceso. Y una de las cosas muy interesantes que les prometí a ustedes que iba a hacer y obviamente no hice, porque así soy yo. YouTube. Síntesis. Síntesis. Ok. Muchachos, ahí yo nada más robando mi internet de... Ahí están agregando el diol, supongo, por el color oscuro. Es típico diol. Y se mezcla, se agrega en el molde y empieza a hincharse. Pero se va a estar hinchando, muchachos, de la mezcla inicial. Es el volumen de la mezcla. Ese es el material creciendo. Ese proceso de crecimiento está asociado a esta reacción, donde la presencia de agua, en lugar de generarme el grupo uretano, me genera este grupo terminal y este grupo terminal se va a descomponer en una mina terminal. Entonces, en lugar de tener el grupo uretano, va a tener una mina y se va a liberar CO2. Ese CO2, conforme se va liberando, va generándome celdas o espacios vacíos y eso es lo que le da la apariencia de espumado en el material. Am, Ahí, como justo estuve hablando recientemente con uno de mis estudiantes que le hicieron una pregunta de una industria, uretanos, hay muchos tipos de poliuretanos y todo va a depender del diol que estemos utilizando y del isocianato. Y ustedes ahora, creo que con los conocimientos del curso, pueden distinguir las diferencias entre un disocianato con anillo aromático, uno enlazado con un grupo alifático que permite la rotación, uno que tiene una estructura de funcionalidad de 3 y isocianatos alifáticos. Todos estos permiten darle a la estructura propiedades físicas y térmicas y mecánicas diferentes. Les mencioné el poliácido láctico, les dije que es un material pues actualmente muy utilizado. Hay muchas aplicaciones, se trata de sustituir muchas aplicaciones de materiales comunes por poliácido láctico. El Kevlar lo mencionamos, hablamos de polimida, les mencioné lo importante que era este tipo de materiales en saber. eh, ah, ok, no lo encuentro. Lástima, pero bueno, voy a tratar de por lo menos ponérselas en el examen de imágenes de polimida, de polimidas. Y les hablé sobre sistemas epóxicos que pues para ustedes van a ser muy comunes porque ustedes en la industria trabajan con muchos sistemas epoxi, por más que traten de evitarlos en alguna región, por lo menos
Si no es como adhesivo, como precursores, como están acá, para tal vez los tengan que procesar cuando ya está como laminado en su aplicación final. Les mencioné que por lo general uno de los componentes tiene una funcionalidad diferente de 2, de 4 específicamente, y esto hace que esta matriz de acá sea intercruzada. Cruzada. Pueden haber anillos aromáticos en la estructura, por lo tanto tiene una mayor rigidez el sistema epoxi. Les hablé sobre estas resinas formaldehído que son muy interesantes, pero ustedes tendrían que repasar un poco sustitución electrofílica aromática para disfrutar un poco este mecanismo. Y desde mi punto de vista, eso, como se los mencioné, los que vayan a llegar a trabajar con sistemas electrónicos, probablemente les guste trabajar con este tipo de resinas, o vayan a tener que trabajar con este tipo de resinas y van a tener que meter en la química de la resina de nuevo. Factores que afectan la obtención de polímeros lineales con alto peso molecular: pureza de los monómeros, la bifuncionalidad, ocupamos que la funcionalidad sea de 2, una estequiometría adecuada por cada grupo funcional ol o alcohol, tiene que haber un grupo complementario disponible 1 a 1. Se necesitan valores altos de conversión. En función de la ecuación tenemos que llegar a un 99,99% de conversión, que no ocurren reacciones alternas o que afecten el rendimiento de la reacción, y que haya accesibilidad a los grupos reactivos. Eso significa que yo puedo tener muchos grupos OH, pero conforme aumenta el peso molecular, disminuye la difusión, la difusividad de estos grupos funcionales, así que ya no están disponibles. A pesar de que estén ahí, ya no van a estar disponibles. Esas son preguntas interesantes para que las repasen. Y una aplicación que estuvo de moda hace ya muchos años, probablemente apenas ustedes estaban empezando a dar sus primeros pasos, ya estos materiales están en su apogeo. A mí siempre me gustaron desde el punto de vista de síntesis porque son muy interesantes. Los dendrímeros eran moléculas, porque ya no están tan de moda como antes, que tenían generaciones de crecimiento. No son polímeros per se, son estructuras eh, em, generadas por etapas. Entonces tenemos un núcleo que tiene una reactividad de 3 o más. A esta primera generación vamos a agregar estructuras, unidades repetitivas, que también tienen funcionalidades de 2 o más, de 3 o más, 3 o más, con una química específica. Y después podemos hacer otra generación con una química diferente. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la parte terminal puede ser grupos superficiales que son polares, mientras que la parte interna son grupos funcionales no polares. Entonces voy a tener en la misma estructura una interacción polar con una estructura no polar. Aplicaciones. Por ejemplo, este material reportado en el 2002 a alto valor de acidez, el colapsa, la estructura no está disuelta o dispersa. A pH neutro tenemos un proceso inicial de solubilización, y a un bajo pH tenemos una estructura solvatada o expandida. Esto me permite, si yo puedo encapsular estructuras en el medio, liberar controladamente algo o secuestrar contaminantes del medio ambiente. Así que son estructuras que desde el punto de vista ingenieril son muy interesantes de fabricar. Aquí hay otros ejemplos de algunos comerciales. Como les dije, estuvieron de moda hace muchos años, pero ya no son tan comunes. Y del proceso de síntesis podemos decir que se pueden clasificar en función del esquema cinético. Para el examen, por lo menos, es importante que ustedes reconozcan que un proceso cinético de ese tipo es diferente a un proceso cinético de ese tipo. Esto es por adición, eso es por condensación. Por la funcionalidad, entonces podemos hablar de esterificación, transesterificación, etc. La generación de grupos funcionales, por el número de monómeros utilizados, podemos hablar de homopolímeros, copolímeros o formación de terpolímeros.
Y esto no lo vimos en el curso, pero es interesante que ustedes sepan que existen. A nosotros en el video que les enseñé de la síntesis que hicimos de poliamidas, de nylon, eso se hace en emulsión, en dos sistemas separados, pero los problemas que les voy a preguntar yo sobre peso molecular probablemente están asociados a la síntesis en masa. Y muchachos, esta es una tabla que les dije al principio del curso que hubiera sido ideal que les quedara clara en este punto. Esta es el mecanismo de síntesis por adición y este es el mecanismo de síntesis por pasos. En este vemos que uno de las unidades son adicionadas uno a la vez, mientras que aquí dos moléculas o dos especies pueden reaccionar a la vez. Alguna de las dos especies pueden reaccionar a la vez. Si hablamos de grupos funcionales, puede ser que el OH esté reaccionando a la misma vez que el ácido carboxílico complementario. Acá recordamos que el largo de cadena cinético viene adicionando unidades monómeros uno a la vez. En síntesis por adición, la concentración de monómero va decreciendo a través de la reacción. En la síntesis por pasos, el monómero desaparece desde principios de la reacción. Con grados de polimerización de 10, menos del 1% del monómero se mantiene en el medio. En adición, polímeros de alto peso molecular son formados al inicio. Entonces, esto justifica este inicio de la curva. Alto peso molecular se genera al principio. El peso molecular cambia muy poco a través de la reacción. El peso molecular, en cambio, en polimerización, va aumentando significativamente al final de la síntesis, por rendimiento o por conversiones superiores al 90%. Largos tiempos de reacción me generan o me afectan poco el peso molecular. Yo necesito en condensación altos tiempos de reacción para lograr altos pesos moleculares. Y respecto al monómero, en la adición, en el proceso de adición, yo tengo monómero y tengo largo de cadena cinética. Este largo de cadena cinética es cercano a 10 por 10 por 10 a la menos 8. 1 por 10 a la menos 8. Quiere decir que la concentración de largo de unidades de cinético es muy baja. Y en ese caso vamos a tener monómeros y alto peso o polímeros de alto peso molecular. Sin embargo, en la polimerización por pasos, hay una distribución homogénea, calculable, del peso molecular en cualquier parte del proceso. Por eso es que vemos ecuaciones para determinación del peso molecular acá, en cualquiera de las fracciones para cualquiera de las fracciones de peso molecular, para cualquier grado de polimerización, para cualquier dP, se pueden estimar. Y para cualquier P, avance de reacción. Entonces, muchachos, la idea es que ustedes puedan identificar las diferencias en este punto de los dos métodos de síntesis, se entienda que son diferentes y se entiendan que las propiedades de los dos materiales van a ser diferentes. Y hoy, para terminar, como les había dicho, vamos a hablar. No, esto era viejo. Sobre propiedades físicas de los polímeros. Específicamente vamos a hablar sobre peso molecular y propiedades mecánicas. Yo sé que ya se lo había mencionado, pero tal vez alguno necesite el repaso. En los homopolímeros estamos hablando de distribución de moléculas con diferentes masas. Entonces, como lo he mencionado varias veces en este curso, esto se distribuye en función de una frecuencia con la masa molecular, asumiendo que hay una masa promedio, Mn, y hay una Mw. Los polímeros tienen, como es claro, propiedades físicas muy diferentes a los de los monómeros.
y la presencia de pequeñas cantidades de cadenas muy largas o muy cortas pueden tener efectos drásticos en el comportamiento del material. Entonces, tenemos este tipo de curvas. Este tipo de curvas de distribución de peso molecular me permite ver, por ejemplo, cuando analizo peso molecular respecto a la fracción relativa, que tenemos en formulaciones materiales con dos poblaciones diferentes. Bimodal. Tenemos poblaciones con distribución de masas moleculares muy anchas y tenemos poblaciones más restringidas. Esa es una pregunta típica del examen y es, ¿por qué métodos de síntesis puedo generar yo esta distribución por adición, para ser más específicos? Puedo lograr yo una distribución cerrada de peso molecular y por cuál generaría la más ancha de peso molecular. Entonces, por adición, la típica síntesis que me genera una distribución de pesos restringida o más limitada o más monodispersa, mejor sería la forma, es la adición aniónica. Mientras que la catiónica es la que me genera la mayor distribución en el peso molecular. Y esta distribución en el peso molecular tiene un efecto en las propiedades. Podemos ver que a muy bajo peso molecular la variación es significativa. Cuando llegamos a cierto peso molecular, que es el rango comercial, como lo están separando estas líneas, vamos a tener un cambio constante, aquí es relativamente constante. Y podemos ver, por ejemplo, la respuesta tensil o la respuesta a la deformación mecánica. Podemos ver que aumenta conforme aumenta el peso molecular. La resistencia al impacto aumenta con el peso molecular. Y una que vamos a usar mucho el día de hoy es la viscosidad. El concepto de viscosidad está claro, muchachos. ¿Alguien tiene dudas sobre qué es viscosidad? Si yo les dijera que la miel y el agua tienen viscosidades diferentes, yo sé que ustedes entenderían, pero ¿a qué se estarían asociando ese concepto de viscosidad? No sé si a largo de cadena. Sí, José, tal vez, sí, y ya les voy a explicar por qué, o yo creo que sí terminamos de ver por qué, pero si yo les hablo de agua y miel, Profe, tal vez la facilidad con la que fluye. Exacto, esa es la definición, gracias Sofía, esa es la definición de viscosidad. Perdón. Una posible también, bueno, Daniel. una que se me venía a la mano, era, digamos, la resistencia, digamos, a fluir de una forma más psíquica, o sea, lo que mencionaba la compañera, resistencia a fluir. Ok, exactamente, exactamente, muchachos. Esa es la definición de viscosidad, la resistencia que tiene a fluir. Ustedes que ya llevaron física, muchachos, nada más para saber qué tanto tengo que bajar aquí la explicación, porque yo me satisfago con muy poco de mecánica de fluidos, pero ¿ya vieron ese tema en algún curso? Física 1 y física 2 ya llevamos en la carrera, profe. Y en física 1 y en física 2 sí ve mecánica de fluidos. Más o menos. ¿Saben lo que es un flujo laminar y un flujo? Hay un curso de mecánica de fluidos. Ah, perfecto. No sé si, hay un curso dedicado específicamente a mecánica de fluidos, profe, sí. Pero en el que yo recuerdo en física no lo vimos. Que yo no, pero está bien. Si tiene un curso, está perfecto. ¿Y ya lo llevaron o lo van a llevar? No, profe. Ok, lo estoy llevando, profe. Ok, muy bien. Entonces, el que lo está llevando, ahí les ayuda un poco a los demás. ¿Con qué analogía puedo hacer esto? Que no los confunda a los que no han llevado ese curso. Ok, en mecánica de fluidos, me voy a restringir únicamente a un flujo laminar. En un flujo laminar, yo asumo que cualquier sistema, o cualquier fluido, se puede separar en láminas, como la palabra lo dice. Entonces, tengo esta serie de láminas juntas. No puedo imaginarme. Yo tengo ejemplos, pero no sé si todos han tenido. En algún momento, muchachos, no sé si han tenido la suerte de ver una pila de cerámicas juntas, muchachos. Apiladas antes de que las pongan en el piso. ¿Alguien de ustedes ha jugado con cerámica y las ha quebrado? No, nadie. Solo yo. Andaba quebrando cosas. Ok, si ustedes empujan, esta es su mano, y empujan esta pila de cerámica, ¿qué va a pasar acá, muchachos? ¿Alguien me puede dar un ejemplo
su actitud destructora en esa pila de cerámicas. Recordamos que la pila de cerámicas tiene una característica y es que tiene una parte aquí pulida, que tiene poca fricción y que tenemos una parte inferior que por lo general es tratada para que tenga una mayor fricción. Entonces, si yo empujara esto, muchachos, ¿cómo se deformaría esta torre? Se iría toda junta para acá. ¿Qué otra cosa puede ser? Tal vez si yo la estoy empujando en esta parte, entonces podría haber un segundo proceso en el cual esta lámina quedaría acá, pero las otras se irían moviendo así. En el entendido de que las láminas que se deformaron o que se deformaron porque las empujé. Justo aquí la empujé. Y las láminas que yo empujé fueron las que se desplazaron más, mientras que las otras no se desplazaron significativamente. Más o menos eso se entendería, muchachos. ¿O es mucho pedirle a la imaginación? No. Sí, profe. Ok, eso es un flujo laminar. Y cuando ustedes tienen un flujo laminar, tienen una distribución de estas capas. Estas capas van a tener una mayor resistencia a fluir, como lo comentaron los compañeros, justo en las zonas de mayor fricción, que esas son las paredes del sistema donde están contenidas, y tienen una menor fricción justamente acá. Sería el equivalente de donde estén las capas pulidas. Entonces, esto se va a distribuir eventualmente, el flujo se va a distribuir de esta manera, donde tenemos una velocidad máxima en el centro y una velocidad mínima en las paredes. Esto lo vamos a ver un poquito más profundo. Entonces, muchachos, cuando estoy hablando de viscosidad, estoy hablando de cuánto esfuerzo. Ahora también les voy a enseñar cómo se llama este esfuerzo. Es un esfuerzo cizallante, es un esfuerzo perpendicular. Tengo que aplicar yo acá para ver esta deformación en este plano. Lo interesante de esta propiedad es que podemos ver cuál es el efecto con el peso molecular y podemos ver que conforme aumenta el peso molecular, el cambio en la viscosidad aumenta significativamente. No es lineal, es exponencial. Y esto es algo muy importante en las propiedades de los materiales. En la diapositiva anterior les dije que cambiar a cadenas muy largas o muy cortas va a afectar el comportamiento y eso es porque voy a hacer que el material responda de manera diferente si tengo estructuras de alto peso molecular o estructuras de bajo peso molecular. Esta gráfica se las traje para que no nos imaginemos a los polímeros como una única cadena, sino que tenemos grupos de cadenas del mismo peso molecular. Y en algún momento les había hablado sobre estas dos definiciones, la de peso molecular en número y la masa molecular en peso. Además, creo que ya se las había mencionado, pero hoy probablemente las vamos a profundizar, la masa molecular viscosimétrica y la masa molecular Z. Son diferentes valores que se pueden obtener, que son valores estadísticos de la misma distribución polimérica. Si esta distribución fuera más cerrada, más restringida, entonces yo tendría valores de Mn, tendría valores de Mw, MW, MV y MZ, proporcionales a la distribución de esta cadena. Esos estadísticos corresponden a esta curva roja, estos estadísticos corresponden a esta curva negra. Profe, una pregunta. Claro. MW, ¿puede repetir? Es viscosimétrica, dijo. Ok, MW ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Ah, perdón, MV, disculpe. Ajá. MV es de viscosimétrico y hoy vamos a ver mucho de esto, entonces creo que les va a quedar súper claro. MZ. Este MZ lo vamos a ver también. Esta es una masa molecular asociada al potencial superficial y está relacionada con el tamaño con que se arrolla la estructura. Entonces, si yo sé que en algún momento se los he dicho, si yo tengo esta cadena polimérica y esta cadena polimérica, naturalmente este me va a generar un ovillo y este me va a generar otro ovillo.
Entonces, el ovillo más largo está asociado a una cadena más larga y eso lo vamos a ver más adelante, pero igual se los voy a presentar porque es una técnica que tenemos aquí en el laboratorio. Si yo tomo luz, una radiación, y analizo el patrón de dispersión, que tanta luz dispersa esta partícula respecto a en qué ángulos dispersa esta partícula, hay unos modelos matemáticos que me permiten regresarme al patrón de dispersión de luz, determinar el tamaño de partícula y con el tamaño de partícula determinar peso molecular. Como el patrón de dispersión en partículas grandes es más alto que en partículas pequeñas, entonces yo con esta técnica puedo reflejar la masa molecular de las partículas más grandes, que eso corresponde a MZ. Por eso es que MZ es muy diferente a MN. El día de hoy, el objetivo de la clase de hoy es que ustedes identifiquen las diferentes técnicas de laboratorio que les permiten determinar pesos moleculares y cómo esos pesos moleculares van a estar asociados a la técnica de caracterización. Por ejemplo, si analizamos sistemas viscosos o viscosidad, estaríamos calculando la masa molecular viscosimétrica con propiedades coligativas. ¿Recuerdan propiedades coligativas? Muchachos, yo creo que lo habíamos mencionado en algún momento. ¿Recuerdan propiedades coligativas? ¿Cuáles eran? Presión osmótica, aumento de la temperatura de ebullición, disminución de la temperatura de congelación y cambio en la presión de vapor. ¿Recuerdan esas? Química 2. Esas propiedades coligativas dependen del número de partículas. No de la naturaleza. Partículas. Por lo tanto, si yo estoy analizando el número de partículas, no el peso molecular, entonces estoy analizando MN. Entonces, depende de la técnica que ustedes utilicen, van a determinar diferentes valores de la misma población. Entonces, si yo analizo para esta población el patrón de dispersión, yo puedo determinar el MZ. Calculado el MZ, podría eventualmente regresarme matemáticamente al MN o al MW. Teóricamente. Profe, justo con eso iba a hacer otra pregunta. ¿Siempre tiene ese orden? O sea, va sí. MV. Sí, Okay. sí. Sí, perfecta. Muy buena pregunta. Entonces, en una distribución gaussiana, siempre es el MN. Ustedes en estadística llevan bueno, pero sí lo saben desde el colegio, creo. ¿Ustedes saben la diferencia entre la mediana, media y moda? ¿Lo han visto en algún lado, muchachos? Sí, profe. Ok, las tres son tres estadísticos, ¿verdad? Que representan la misma población. Solo que en algunos casos se usan el promedio, en otros usan la media y en otros usan la moda, dependiendo de lo que ustedes, dependiendo de qué sea significativo para ese caso específico, estadísticamente hablando. A veces el promedio no es necesariamente el mejor representante estadístico de una población, pero yo para la misma población puedo sacar la mediana, la moda, etcétera. En algunas condiciones, todas esas tres son la misma. Pero no todo el tiempo. Eso es lo mismo acá. El que esté en el pico de la distribución es MN, eso siempre es cierto, sí. MW corresponde a las fracciones de más peso molecular. Ahora les enseño por qué está desplazado acá. El M viscosimétrico está acá y el MZ siempre es el de mayor peso porque tienen mucho mayor efecto las partículas grandes que las pequeñas. Así que yo siempre voy a medir esta sección de la distribución. Entonces siempre tienen ese orden. Este orden. Más o menos claro que todos estos son valores estadísticos, muchachos, y se pueden calcular, siempre, se pueden calcular. Ok, gracias. Entonces, muchachos, estas curvas son interesantes, tal vez ahora no, pero cuando terminen con Royce les va a llamar mucho la atención estas curvas. Es el típico comportamiento de fibras, plásticos y elastómeros en función de de la deformación que obtienen cuando se cargan. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, en fibras,
que los materiales soportan una gran carga sin deformarse significativamente. Mientras que en una liga o un elastómero, yo voy a tener a una baja carga una gran deformación. Y en el medio de estos dos fenómenos, de un comportamiento de fibra y un comportamiento elastomérico, vamos a toparnos con el comportamiento de los plásticos. Vamos a tener plásticos que tienden a ser elastómeros, vamos a ver plásticos que tienen un comportamiento más elástico. Y esta curva, muchachos, es una que voy a usar mucho esa semana. Esto es polimetilmetacrilato. Y tengo las curvas del mismo material medidas a diferente temperatura. Alguien podría, si no les impongo mucha presión, sacar la tendencia de comportamiento en función de la temperatura para el mismo material. Se entiende que es el mismo material, ¿verdad? Ustedes fabricaron una probeta. Voy a dibujarla, me está quedando horrible, pero se entiende la idea de la probeta. Ustedes fabricaron una probeta de PMA, la misma, prepararon 10 muestras por temperatura y agarraron eso y lo pusieron en una máquina de ensayos universal y midieron el comportamiento mecánico a 5 milímetros por minuto, súper lento. Aquí estará, 5, no está, 5 milímetros por minuto, y analicé el comportamiento. Y este es el comportamiento del PMA a 4 grados y este es el comportamiento del PMA a 60 grados. Y si se entiende, eso es más o menos el rango de comportamiento a temperatura ambiente, ¿verdad? En algunos países llega hasta 4 y puede llegar en verano hasta 60 si se deja al ambiente. Entonces podemos ver que ese es un rango de uso típico de este material. ¿Alguien me puede ayudar con la interpretación de qué fue lo que pasó ahí, muchachos? Y si gustan, o sea, si alguien quiere ayudarme, puede enfocarse por ahora solo en el módulo elástico. No. No sé, profe, pero Podría ser que podría decirlo. Aquí no hay errores, a ese nivel no hay errores, en el examen sí hay errores, aquí no hay problema, muchachos. ¿Qué pasó de ser Profe, una consulta. plástico a más sólido? Me gusta eso, lo que pasa es que aquí todas las probetas eran sólidas, así que no aplica, pero está muy bien, el intento está bien. Profe, puede ser que la zona plástica y la elástica van cambiando, porque al Excelente. inicio no hay zona plástica. Muy bien, me gusta esa interpretación. El módulo elástico era el que también se conocía como módulo de Young, ¿no? Sí, señor, exacto. Es esta primera parte donde el material se comporta, donde es reversible el esfuerzo de formación. Entonces, voy a nada más aclararlo porque o está aquí. Todo esto, si yo tengo esta liga y la suelto de esta deformación, este material va a regresar a su formación inicial. Entonces, todos estos materiales están enseñando la zona elástica, que es donde hay una relación lineal entre el esfuerzo y la formación. Como lo está diciendo Sofía, corresponde a una zona de los materiales. La zona plástica corresponde a la deformación donde ya no es reversible el proceso. Por ejemplo, a 4 grados centígrados, el comportamiento del polimetilmetacrilato es casi completamente elástico. Significa que si yo cargo este material a esta temperatura y lo descargo, el material se va a regresar a su forma original, sin problema. Hablando de módulos, ¿cómo es este módulo, muchachos? ¿En qué sentido, profe? Tal vez sí, tal vez tengo que explicar, darles más información, ¿verdad? Te ayuda mucho cuando hay más información. Si yo comparo este módulo, déjeme salirme acá, la cima de la probeta, porque estas dos gráficas tienen una razón para estar juntas. Vamos a ver, comparemos el módulo del rango de fibras respecto al módulo elastomérico, muchachos. Ya les dije que en los dos casos estamos hablando de módulos elásticos o módulos de Young o la parte inicial donde hay una carga de formación reversible. Si yo comparo esta población con esta población a una misma carga,
¿quién se deforma más? Los elastómeros. Los elastómeros, ¿ok? Entonces, profe, ajá. se podría decir que, digamos, entre más baja la temperatura se comporta más como fibra y entre más alta, más como elastómero. Muy bien, me gusta eso, me gusta mucho eso, muchachos. Todos siguen la analogía o la explicación o la interpretación de Josué, que es muy parecido a lo que Sofía había resumido en algún momento, con conceptos parecidos. Me dijo plástico, etc. Todos coincidimos con eso, muchachos, más o menos. Sí, profe. Ahora, necesito llegar a este punto. Yo sé que tal vez sea necio, muchachos, pero si yo comparo este módulo con este módulo, ¿cuál de los dos es un módulo mayor? El plástico. Ah, ok, sí, tiene razón. El plástico tiene un módulo mayor. Muy bien. ¿Todos entienden eso, muchachos? ¿Entienden cómo se calcula el módulo? ¿Cómo calculo yo este módulo, muchachos? Yo tomo la diferencia, este delta de carga, y lo comparo con la diferencia de deformación. El delta de carga lo divido entre el delta de deformación. Y esto me da el módulo. Si yo tengo una curva más abajo, entonces voy a tener un denominador más alto a una carga menor. Por lo tanto, el módulo es más bajo. Entonces, si tengo M1 y M2, el M1 es mayor que el M2. ¿Perdí a alguien ahí, muchachos? Profe, esos deltas a los que usted se refiere, supongo que son el límite de elasticidad en ese punto, para X y Y. Es que no sé, yo estoy viendo en resistencia, bueno, se vio ese tema en resistencia a materiales, entonces supongo que es el mismo, ¿no? Wow, no estoy seguro. Probablemente sí. Lo que pasa es que no estoy seguro porque yo estoy asumiendo, para esto que les estoy explicando, yo estoy asumiendo que ese comportamiento es lineal. Sí, ahí No sé si, también, porque, bueno, se ve el módulo de elasticidad y el módulo de rigidez también. No sé ok. si usted- Sí. Hablamos de conceptos, es lo mismo. Nada más me preocupa cómo nos referimos a él, porque yo sí sé que en algunos otros, en otras líneas de trabajo, este módulo puede ir variando, bueno, como en esta curva, ¿lo ven? Que no hay una variación constante. Bueno, es que estas son muy bonitas, pero por ejemplo esta región, ven que esa región ya no es lineal en la deformación. Aquí sí es lineal, pero aquí ya empieza a verse un cambio en la curva que ya no es lineal y tiende a ser más. Entonces, yo sí sé que hay algunas áreas de trabajo donde diferencian esta zona de esta zona y asumen que esta zona ya está en este límite donde hay un cambio de comportamiento. Profe, no sé si eso también se puede como asociar a como lo que habíamos visto también la semana pasada, que siempre hay como una cantidad de que sobra de lo otro, por decirlo así, con lo de perros y gatos, no sé si se acuerdan. No me acuerdo, Daniela. No, yo recuerdo, no, los perros y gatos los usamos para, ¿qué fue lo que usamos, perros y gatos? Ya se me olvidó para qué usamos perros y Para gatos. las R, creo que era. Ah, sí, sí, pero no, aquí no funciona, no creo, bueno, no sé, tendría que volverme a acordar de para qué lo usé, pero recuerdo la analogía y recuerdo que le sirvió, pero no aplica acá. Aquí no aplica porque en ese caso creo que estamos hablando del proceso de síntesis, aquí estamos hablando del comportamiento como bulto, bulto no existe en español, como masa. Entonces no sé si puedo traerme esa analogía aquí para tratar de justificarla, porque lo único que yo necesito acá, muchachos, es que comparemos el módulo de esta curva con el módulo de esta curva, muchachos. ¿Cuál de los dos módulos es mayor? El de 20, profe. Ah, ok, El entonces de 4 Celsius. sí, el de Bueno. 4 Celsius. Sí, perdón, es que dibujé muy feo. Pero sí, el de 4 Celsius versus este. Entonces, vean que estos dos materiales, perdón, el mismo material a diferentes temperaturas presenta una zona, como lo dijeron los compañeros, una zona elástica
Y tenemos, a partir de los 20 grados, empezamos a ver una deformación plástica, como lo mencionó la compañera. Para nosotros, para este curso, esto se conoce, esto es un plástico, ustedes ya lo hemos mencionado varias veces, y para nosotros lo vamos a separar en dos regiones, la región elástica, donde el proceso es reversible, y la región viscosa. Entonces, muchachos, para 4 grados centígrados, ¿qué domina? ¿La región elástica o la región viscosa? Elástica. Muy bien. A 60 grados, ¿quién domina? ¿El elástico o lo viscoso? Lo viscoso. Viscoso. Y a diferentes temperaturas vamos a ver que hay una mezcla entre el comportamiento elástico y el viscoso. ¿De quién depende ese comportamiento viscoso, muchachos? Del peso molecular. Del peso molecular. ¿Ven eso, muchachos? ¿Ven lo importante que es el peso molecular en polímeros? Y, por ejemplo, se los mencioné la otra vez, ahora sí puedo usar el ejemplo del perro y gato, Daniela. Si yo les vendo a ustedes ABS y ustedes deciden que van a comprar ABS nada más porque se llama ABS, estarían cometiendo errores si no revisan la fracción de A, el porcentaje de A, de B y de estireno, de butadieno y estireno, porque eso puede variar. La distribución en la cadena, eso puede variar, pero muy importante en polímeros es el peso molecular. El peso molecular va a afectar el comportamiento viscoso y ustedes podrían decir, bueno, es que el comportamiento viscoso está asociado principalmente a procesamiento, que es cuando yo agarro un material en pellets, en partículas, lo fundo, lo inyecto y genero mi prensa. Ahí es donde me afecta la viscosidad. Y yo les diría, tienen toda la razón. Ahí es un efecto importante en planta. Pero cuando estamos hablando de propiedades mecánicas, vemos un efecto también en la aplicación en función de la temperatura. Aquí lo vemos claramente. Pero este efecto que estamos viendo en función de la temperatura también depende de la frecuencia de estímulo. ¿Se entiende eso, la frecuencia de estímulo, muchachos? ¿O ahí los perdí? Creo que no lo tengo del todo claro, porque estoy pensando algo que creo que no. Ok, y lo entendería porque eso es un tema que es muy apasionante, pero complicado, más como se los estoy presentando, que se los estoy presentando como novela mexicana, con muchos van a conocer. Pero si lo han visto, por ejemplo, si ustedes van por la calle, el material negro que está recubriendo la calle, ¿cómo se llama, muchachos? El asfalto. Asfalto, perfecto, el asfalto. Si ustedes van y se paran en ese asfalto y saltan, ¿se deforma ese asfalto, muchachos? No, bro. No, nada. Ese asfalto no le pasa nada. Eso implica que tiene a su masa y a la frecuencia con que su salto está ocurriendo, el material se resiste mecánicamente, esfuerzo, deformación, elásticamente sin ningún problema. Y si ustedes vienen en un chapulín, voy a poner el chapulín, sumamos un par de toneladas, y se ponen a saltar también en su chapulín, probablemente el asfalto todavía sobreviva sin dejar ningún problema. Asumamos que estamos en el límite máximo. Aquí es la masa del chapulín. Entonces estamos en el límite máximo que nos estaba hablando. Ya me acuerdo. Bueno, no pude ver quién era. Pero en este límite máximo. Entonces, aquí está su masa, no se deforma, pero es elástico, está en el mínimo del módulo. Agarramos el chapulín y sigue estando en la zona elástica. El asfalto no siente nada. Pero alguno de ustedes probablemente se ha fijado en una parada. ¿Qué pasa justo en la zona donde se estaciona el bus? ¿Alguien me puede decir qué pasa con ese asfalto cuando el bus se para y todos los días exactamente en el mismo punto? Está desgastado.
Esta deformación que me acaban de mencionar, desgastado, etcétera, como lo queramos llamar, tiene exactamente la misma forma de la llanta, ¿verdad, muchachos? O muy parecido a la llanta. ¿Me creen? Sí, profe. Ok. ¿Qué sustancia conocen ustedes o qué estado de agregación conocen ustedes que se amolda al recipiente? Que su volumen sea líquido. Líquido. Entonces, el asfalto, cuando ustedes lo tienen en la superficie y le aplican un esfuerzo de poca duración, yo paso con mi chapulín rápido, yo voy corriendo, el bus va transitando, estímulos de alta frecuencia, el material se comporta exclusivamente elástico, pero a esfuerzos de larga carga o de baja frecuencia, el material se comporta como un líquido. Esas propiedades las vamos a ver ahora más adelante. Espero que nos dé tiempo el día de hoy. Y esa es una característica de los polímeros. No solo depende su comportamiento mecánico de la temperatura, sino también de la frecuencia en que esa carga es aplicada. Por eso es que el área de polímeros es un área tan interesante. Porque ustedes pueden agarrar el PBMA y decir, ok, lo voy a usar a 20 grados centígrados, lo voy a usar a 20 grados centígrados. Y lo ponen en un soporte, en un soporte que está sosteniendo una punta que se mueve a 60 revoluciones por segundos, RPM, y ven que el material falla constantemente. Y ustedes dicen, pero es que eso no debería pasar porque la aplicación del esfuerzo a que está sometido esta pieza está muy por debajo del comportamiento, está como por acá. A 20 grados centígrados ni debería estarse formando elásticamente. Pero el hecho de que yo esté aplicándolo a esta frecuencia hace que el material probablemente domine su parte elástica y entonces tienda a fallar a ese mismo esfuerzo. Así que en polímeros no solo es importante la temperatura de aplicación, sino también la frecuencia de aplicación. No sé, muchachos, si me voy explicando, sé que les voy a dar ecuaciones para todo esto, pero por lo menos lo interesante que es el área de polímeros. Tenemos un material que se comporta de manera elástica y de manera viscosa, y el material es sólido. Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Digamos, la frecuencia no se refiere a, digamos, ¿cómo lo digo? Que pase muchas veces. Sí, exactamente eso es lo que significa frecuencia. Pero entonces, ¿por qué una alta frecuencia haría que se comporte como elástico? Ok. Si sucede mucho. Me encanta esa pregunta. Me encanta esa pregunta. Vamos a ver, una alta frecuencia lo que implica es que yo estoy haciendo más 60 pulsaciones por segundo. Implica que yo estoy ejerciendo esta carga a 60 veces contra uno que es una pulsación por segundo. Aquí es menos intensa la forma en que se va a aplicar esto. O puedo hacer 0,01. Significa que yo en un segundo estoy aplicando solo la décima de una pulsación. Significa que ocupo 10 segundos para que se aplique un ciclo completo. Y si esto es 0,0001, entonces ocupo 10.000 segundos para que se aplique un único ciclo, para que se complete un ciclo. Entonces aquí tengo sistemas que afectan al material más inmediatamente, cargan y descargan el material más rápidamente. Aquí tengo sistemas que no permiten al material o le permiten al material que se ordene. Eso es lo que estaba pasando acá. Aquí cuando yo paso con mi chapulín súper rápido, yo le permito al material o el material solo tiene tiempo para responder de una de las dos formas y domina la parte elástica. Pero cuando el bus pasa ahí estacionado una hora, eso hace que el material tenga que responder
a este estímulo, a esta carga constante, y lo va a hacer en la parte viscosa. Entonces se va a deformar de manera viscosa. Entonces, ¿cuándo va a dominar el comportamiento elástico o viscoso? Depende de la naturaleza del polímero y depende del peso molecular. Entonces, yo voy a poder llegar a vencer ese comportamiento viscoso a ciertos rangos de peso molecular. Pero, de todos modos, vamos a tener un rango un rango de frecuencias donde el material va a dominar su comportamiento elástico y otro donde va a dominar su comportamiento viscoso. Sofía, si no me di a entender con el trabalenguas que le acabo de presentar, déjeme llegar a las ecuaciones y le digo cómo lo ven en ecuaciones. Yo espero que le ayuden las ecuaciones. Listo, profe. Gracias. Con gusto. Entonces, veamos el efecto del peso molecular en las propiedades físicas, muchachos. Esto es algo que vieron haber visto en orgánica o en química 1 en algún punto. Para polietileno, donde tenemos un grado de polimerización de 1, por lo tanto, la masa molecular de la unidad repetitiva 28, ¿qué propiedades físicas tenemos en ese material, muchachos? Gas. Si pasamos de 1 a 6 unidades repetitivas, el peso molecular pasa a 28 a 120 y apenas llegamos a tener un material en líquido. Si pasamos de 6 a 140 unidades repetitivas, hablamos de un peso molecular de 4000 y ya tenemos un sólido, muchachos. Sí, bueno, candela. Candela, esta cera sería como yo no sé si a alguno de ustedes les ha tocado darle cera a un piso de madera, todos los que hemos hecho brazos con ese lindo entrenamiento en la casa, se han visto la textura de la cera. La cera es, digamos que si lo tienen que considerar, es un material muy viscoso, pero no llega a ser sólido. Si si duplicamos casi el peso molecular, sí llegamos a tener una candela. Tal vez, probablemente, esta definición es un poco más dura que una candela. Y solamente llegando a 12.000 gramos por mol es donde empezamos a ver un material plástico. Entonces podemos ver el efecto del peso molecular en las propiedades físicas. Al aumentar el peso molecular, aumentan las interacciones entre cadena y por lo tanto el comportamiento físico, térmico y mecánico. Profe, perdón, ¿qué significaba grease, el tercero? Cera, grasa. Ah, ok, gracias. Sí, si se lo quieren, ajá, sí, Sofía. Perdón, no, continúe. Si se lo quiere imaginar, estamos hablando de estado de agregación gas a estado de agregación líquido, y en ese intermedio entre líquido y sólido tenemos un montón de estados de agregación, donde es un líquido más viscoso, que eso es lo que hablamos aquí en grasa, a un sólido con propiedades líquidas, como es una cera, la cera roja de piso de madera. Después llegamos a aumentar la viscosidad de esa cera de piso de madera para tener una cera mucho más viscosa, tipo candela, como lo mencionó el compañero, hasta llegar a comportamientos mucho más de sólido. Entonces aquí estamos pasando de estados de agregación que iban desde gas hasta algo más sólido. Para la misma unidad repetitiva. Sofía, no sé si quería preguntar algo más. Sí, es que me acabo de confundir con algo. Ajá. La zona, en términos de mecánica del sólido, digamos, la zona plástica es lo que aquí estamos llamando la zona viscosa, ¿cierto? La zona elástica es diferente a la zona viscosa. Son dos áreas completamente diferentes. Pero digamos, la zona plástica, donde el material se comporta plásticamente, estaríamos hablando de la zona viscosa, en términos de polímero. ¿O no? No, más bien, tal vez soy yo el que lo he dicho mal. Plástico implica que usted tiene un material que tiene una zona elástica y una zona viscosa. Ah, ok, un plástico es algo que involucra ambos. Exacto, esa es la característica de un plástico, que tiene una zona donde responde elásticamente y una zona viscosa.
Profe, yo entiendo la parte de Sofía, de hecho yo estaba confundido también con eso, porque, digamos, no sé, yo tenía entendido que, por ejemplo, en el momento en el que habían como dos zonas del material, en el momento en el que el material se dejaba comportar elásticamente, que es casi siempre esa pendiente que usted dibuja, Ajá. o sea, llega al punto crítico elástico y después, a partir de ese momento, empieza a actuar plásticamente y, o sea, eso significa que ya no, o sea, ya a partir de ese momento, si se deja digamos, de efectuar el esfuerzo que se esté dando, lo que sea, ya no va a volver a su forma Exacto. inicial. Todo eso es correcto. Ahí lo único, muchachos, en donde podemos diferenciar en este curso de la nomenclatura es que yo espero darle herramientas suficientes para que ustedes entiendan por qué esta zona de acá, a pesar de que en otros cursos lo llamen plástico, nosotros lo vamos a llamar viscoso. Pero sí sé que en otras áreas del saber, por ejemplo en metales, sé que les hablan de esta zona plástica y entonces hacen la analogía donde se forma de manera viscosa. Sí, profe, va por ahí más o menos. Ujú, Y sí, otra sí. pregunta. Entonces, hablar de plástico, ahí cuando digamos, pasamos de lo que llamamos la candela al plástico, estamos hablando de un sólido. En toda esta parte, de aquí está una transición complicada, porque desde acá, vamos a ver el punto de ablandamiento, a partir de esta grado de polimerización, estos materiales ya tienen temperaturas de fusión de 90 grados. Significa que si usted a 20 grados lo toca, este material daría la sensación de que es un sólido. Esta cera daría la sensación de sólido, 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 sólido y sólido. Todos serían sólidos. Aquí lo que pasaría es que si yo trato de formar, aplico una carga a esta cera, se va a deformar más fácilmente que lo que haría este material acá. Pero todos son sólidos. Lo que pasa es que en polímeros vamos a darnos cuenta que a pesar de que el material esté en estado sólido, tiene una región donde mantiene un comportamiento asociado a sistemas viscosos. Y eso es por la componente en sistemas plásticos o en polímeros de tanto la zona elástica como la zona viscosa. No sé si me expliqué. Voy a borrar todo esto. Sí, sí, creo que sí. Es que yo no sé por qué en algo, o sea, lo pensé como que usted me dijera que tengo un plástico y que me preguntara si era sólido o en qué estado estaba. Pero Ok. entonces, Estado de agregación, ven que aquí el punto de ablandamiento es de 93 grados, significa que todos estos materiales, todos estos de acá, usted los consideraría, si se los diera para analizar, todos estos son sólidos. Y esta grasa, si usted la deja en el piso a 20 grados, se va a comportar casi como sólido. Si usted la toca, se ablanda. Entonces usted pensaría que es líquida cuando se toca. Líquida al contacto. Entonces, a partir de acá usted ya tiene un cambio en la apreciación de qué es sólido y qué es líquido, pero todo esto es sólido. ¿Sí me siguen, muchachos? Bueno, más o menos. Sí, voy a asumir que sí. Esto, muchachos, es un cromatograma. Es una cromatografía analizado por un detector de masas, donde tomaron poliestireno y analizaron el grado de polimerización de cada una de las cadenas. Entonces, cada vez que por cromatografía salía una cadena de polímero, se separaba en un detector. Ahora les voy a tratar de explicar cómo funciona ese detector. Y yo iba separando cada una de estas fracciones. Entonces, podía determinar que esta señal de acá corresponde a poliestireno que tiene un N de 100. Y esta de acá corresponde a poliestireno que tiene un N de 30. Con esta técnica yo puedo determinar el valor absoluto de todas las fracciones de peso molecular. Esta es una forma de obtener el valor absoluto de toda la distribución de peso molecular. Esta ya la reconocen, ya lo habíamos hablado, y estas son las ecuaciones que describen los estadísticos para la masa molecular en número, por ejemplo. Para eso para eso sacamos su promedio como ustedes sacan su promedio de nota. ¿Cómo se calcula su promedio de nota, muchachos? Si ustedes tienen tareas, quizzes y exámenes.
Eso sería, y aquí les digo que eso tiene el 10%, esto tiene el 10% y esto tiene el 80%. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes, muchachos, para saber cuál es su nota? Tomarían Promedio de tareas. de estos 10, ¿cuánto sacaron? Asumamos 9 para no afectarlos mucho y no los traumatice este tema. Aquí 8 y aquí 7. Entonces ustedes agarran este 9, lo multiplican por este 10, este 8 lo multiplican por este 10 y este 7 lo multiplican por este 70. Esa sumatoria, suman todo eso, perdón, suman todo eso, que es el n por la nota obtenida, y la dividen entre el 100 esperado. Y con eso obtienen el promedio de ustedes. Esa ecuación ustedes la saben usar bien. ¿Me siguen, muchachos? Sí, profe. Ahora vean lo interesante de esta otra ecuación, muchachos. En esta otra ecuación yo hago lo mismo, pero en lugar de sumar la nota en una dimensión, la elevo al cuadrado. ¿Qué hago, muchachos, cuando ustedes elevan al cuadrado algo, muchachos? Lo que es grande, si lo elevo al cuadrado, se hace mucho más grande. Y lo que es pequeño, muchachos, se hace más pequeño. Entonces, si yo sumo esta expresión de las cosas pequeñas, se la sumo a esta expresión de las cosas grandes, ¿quién va a dominar? Las grandes. Las grandes. Entonces, esta ecuación estadística lo que hace es que las cosas que son grandes dominen sobre las cosas que son pequeñas. Entonces, hablando en notas, muchachos, sería el equivalente a que yo le dé más valor a las cosas que sacaron ustedes más altas en su curso. Entonces, en lugar de darles valor a los exámenes donde sacaron 70, le doy valor a las tareas que tienen un valor de 90. Y eso lo haría elevando al cuadrado todos esos estadísticos. En Z, cuando estamos yéndonos hacia la curva, como le preguntó Sofía, aquí tenemos MN, aquí tenemos MW y aquí tengo MZ. Entonces, en Z todavía es más importante las partículas de mayor peso molecular. Por eso es que vemos que está elevado al cubo. Cuando yo elevo al cuadrado, divido entre la masa, entre la sumatoria de la masa a la 1, de manera que cuando yo cancele arriba y abajo me queden gramos por mol en todos los casos. Aquí es gramos por mol. Esas son las dimensiones de masa molecular. Y la polidispersidad, yo se los había mencionado en alguna parte del curso, corresponde a la MW entre MN. Y lo analizamos en síntesis, porque vimos que hay sistemas en los cuales esta relación tiende a 1 y que en procesos normales esta distribución tiende a ser de 4 a 10 sin problema. Aquí les dejo otras formas de reescribir exactamente las mismas ecuaciones. Podemos obtener, si no tenemos la masa molecular por cadena, podemos tomar la fracción de cada una de las especies, fracción de masa. Así que les dejo las ecuaciones para terminar. La masa molecular si tiene el número de moléculas y la masa molecular si tiene la fracción en masa de las moléculas. Y de nuevo nos regresamos a propiedades de la polidispersidad, que equivale a este factor MW entre MN. Si yo aumento la masa molecular en peso, aumento la resistencia, la tenacidad, la fragilidad, la viscosidad, la resistencia química. ¿Alguien me puede decir por qué la resistencia química aumenta si aumenta peso molecular? ¿Alguien me ayuda con eso, muchachos? Y tal vez a la vez... más interacciones. Interacciones con ella misma, supongo. ¿Recuerdan cuando vimos solubilidad? ¿Qué pasaba cuando aumentaba el peso molecular, la masa molecular con la entropía de mezcla? ¿Alguien recuerda eso, muchachos?
Creo que la entropía tiende a cero. Excelente, muy bien, Sofía, excelente. Entonces, cuando yo aumento la masa molecular, tengo las cadenas más largas, entonces tiendo a permitir una menos interacción con el solvente, por todo lo que vimos en parámetro de solubilidad. Y en solubilidad, muchachos, ¿qué pasa cuando aumento el peso molecular? ¿Qué debería pasar con la solubilidad? Disminuye mucho porque no, justamente por lo mismo, no puede interaccionar con el solvente. Solo con Excelente, muy bien. Entonces, cuando hago que esa distribución decrezca, significa que hago más chata la curva. Voy a ver fenómenos similares en la distribución o en los comportamientos físicos. Por lo tanto, muchachos, el ancho de la distribución va a afectar la respuesta del polímero. Entonces, si yo quiero un polímero que tenga propiedades mecánicas y térmicas muy buenas, entonces voy a escoger una distribución monodispersa, donde el peso molecular en peso sea el dominante, porque es el peso molecular en peso es el que me mejora las propiedades mecánicas. Ahora, si yo les digo que en la realidad eso no es así y que por lo general yo tengo distribuciones como esta, está asociado principalmente a la procesabilidad. Tener sistemas monodispersos no permite una buena procesabilidad. Y esto, muchachos, a partir de ahora yo voy a tratar de explicarle algunas técnicas. Probablemente algunas las conocen, otras probablemente no. La idea de que las conozcan es eso, justamente, que sepan que hay muchas técnicas para determinar peso molecular. Ese es un área muy interesante en polímeros. Hay técnicas que yo esperaría que ustedes sepan cómo regresarse de los cálculos o utilizar las ecuaciones porque son relativamente sencillas. Hay otras que sé que están fuera de su formación, entonces no voy a pedirles que tengan más allá de la teoría de cómo funciona. Entonces, por ejemplo, espectroscopía de masas, ¿eso lo vieron en orgánica? No. Nosotros presentamos sobre eso, pero digamos. Muy bien. No, estoy diciendo que no sabemos. Pero bueno, esa es una forma. Esta, muchachos, cromatografía de exclusión la vamos a ver la van a ver conmigo. Lo ideal para esta cromatografía, porque se llama cromatografía, es que los conceptos de cromatografía normal estén ahí, porque hay cosas que se parecen y otras cosas que no se parecen. Pero esta es una técnica universal, así que si ustedes tienen que saber cómo funciona algo, tiene que ser esta. Esa tiene que ser algo que salgan de este curso entendiendo, porque si ustedes van a cualquier laboratorio, la determinación de peso molecular casi per se va a ser por esta técnica. Esta es dispersión dinámica de la luz. Esta no es tan común de topársela en el laboratorio, pero por ejemplo, nosotros tenemos aquí en el TEC un equipo para hacer esta determinación de peso molecular y no tengo cromatógrafo para hacer exclusión, así que yo no uso esta técnica aquí en el laboratorio, yo uso esta técnica. Fraccionamiento, probablemente no la conozcan. Aquí es valoración, como ustedes recuerdan con Bureta y con el Meyer, el mismo principio, hasta generación de un punto ¿cómo lo pueden llamar ustedes? Donde se genera una lechosidad, así es como lo llamarían ustedes. También lo pueden hacer con temperatura, el mismo punto de generación de lechosidad también con temperatura. Ultracentrifugación, esto se puede hacer, aquí en biología tienen una centrífuga que llega hasta estas revoluciones, así que se puede hacer acá. Módulo de almacenamiento y otras propiedades viscosimétricas no se pueden hacer en el TEC, pero en la UCR están los equipos instalados y en el INA están los equipos instalados. Y Roy trabaja con estos equipos, así que es muy interesante que Roy les venga a dar esta parte de caracterización, porque él tiene acceso a muchos de esos equipos. Con cada una de esas técnicas, ustedes tienen algunas limitaciones respecto a la masa que pueden analizar
y al tipo de peso molecular que van a calcular. Entonces, tenemos dispersión de luz, tenemos dispersión de luz estático y tenemos dispersión de luz dinámico. Cuando hacemos el análisis por dispersión de luz dinámico, obtenemos la masa molecular Z. Cuando hacemos el análisis de dispersión de luz estático, tenemos la masa molecular en peso. Si hacen viscosimetría en sistemas diluidos, tenemos la masa molecular viscosimétrica. Entonces, Sofía, cuando usted utilice un viscosímetro para obtener una masa molecular, no puede obtener Mn y no puede obtener Mw, ni tampoco puede obtener Mz. Lo único que puede obtener es Mv. Si hacemos cromatografía de exclusión, que es la que les dije que ustedes iban a utilizar si llegaban a un laboratorio donde se dediquen a eso, pueden obtener tanto Mn como Mw como Mz, porque por ese método ustedes obtienen toda la distribución estadística de la curva. Punto de ebullición y punto de congelación son propiedades propiedades de presión osmótica, son propiedades coligativas. Por lo tanto, si son propiedades coligativas, lo que puedo obtener es la masa molecular en número. Y, por ejemplo, ahora que Josué me dijo que es experto en espectroscopía de masas, entonces me ayudará a explicar esta parte. Vamos a darnos cuenta, como les enseñé en la gráfica anterior, que es posible obtener tanto la masa molecular en número como la masa molecular en peso como la Z. Todo se puede obtener porque obtenemos la curva de distribución. Lo importante de esta tabla, muchachos, entender que hay muchas técnicas por las cuales se puede determinar el peso molecular, pero hay diferentes tipos de peso molecular. Y cuando estamos hablando de diferentes tipos de peso molecular, estamos hablando de diferentes puntos en una curva. Entonces, muchachos, si ustedes tuvieran que comprar una resina y les dicen que el valor en la ficha técnica es de Mn y ustedes lo comparan con otro proveedor y comparan el MW, ¿están comparando lo mismo? No. No. Entonces, ¿qué deberían de pedir ustedes? El DP, que el DP es la relación de MW entre Mn. Y con el MW despejar el Mn y con el DP, con el Mn despejar el MW. Y comparar los dos o comparar los DP de ambos. Con el grado de dispersión de las resinas, podrían darse cuenta si están hablando de la misma distribución de peso molecular. Y podrían darse cuenta si el material tiene mayor distribución o si es menos o es más cerrada la distribución de peso molecular. Pero también les deberían de decir cómo determinaron esta masa molecular en número y cómo determinaron esta masa molecular en peso. Profe, no sé si lo comentó, pero digamos, si yo saco, por ejemplo, con cierto método MW y me devuelvo al MN y con otro método ya había obtenido el MN, se supone que los valores son los mismos. Deberían darle lo mismo. Lo que pasa es que siempre en cada método hay un error. Entonces, por ejemplo, cuando usted tiene el MW, asumamos 90,000, usted va a tener un error ahí y asumamos que el error es de 1000. Si usted hace, por ejemplo, cromatografía por exclusión, que es un método mucho más fino, ese le puede dar MW, le puede dar, pongamos un valor que sea estadísticamente similar, 88,000, más o menos 0,5 mil. Entonces, diferentes técnicas le van a dar diferente error, pero no necesariamente eso significa que los valores de acá sean estadísticamente diferentes. Podría ser que sean el mismo valor, a pesar de que las magnitudes son diferentes, pero los errores hacen que los valores estadísticamente sean iguales. Entonces, a pesar de que entiendo su pregunta, de que puedo usar otra técnica para medir y que eso me puede funcionar, sí es cierto. Lo que pasa es que cada técnica tiene su propio error. Entonces, no siempre es tan fácil hacer esa comparación. Aunque tampoco es imposible hacer esa comparación. No sé si respondí. Sí, profe, todo bien.
Ok, muchachos, aquí hay un ejemplo de cómo se calcula la masa molecular. Por ejemplo, si tengo 9 moles de una masa molecular de 30.000 con 5 moles de una masa molecular de 50.000, tomo los 9 moles, lo multiplico por esta masa molecular, los 5 moles por esta masa molecular y lo divido en el total de moles, que son 9 más 5. Si calculan eso, la masa molecular en número para esta mezcla de polímeros es de 37.000. La masa molecular en número correspondería a 9 moles por la masa molecular de esa fracción elevada al cuadrado, más 5 moles por esta masa molecular elevada al cuadrado, dividido entre 9 moles por la masa molecular sin elevar al cuadrado, más esto sin elevar al cuadrado. Recuerden, muchachos, elevar al cuadrado acá lo que busca es que lo que es grande crezca más y lo que es pequeño no crezca tanto, y que sea más significativo lo que es más grande. Y como resultado estadístico, para la misma mezcla de 9 moles con 5 moles, para la misma mezcla con esta masa molecular, yo tengo una masa molecular mayor, que no implica que es un valor diferente, implica que estoy hablando de la misma población, solo que estoy, en este caso, hablando de MN de 37.000 acá y de MW de 40.000 acá. Que al final, muchachos, estoy hablando de la misma distribución de polímero. Nada más estoy hablando de 2 puntos diferentes en la curva. ¿Se entiende eso, muchachos? Es importante que se entienda que MN y MW son estadísticos de la misma distribución de polímeros. No estamos hablando de 2 poblaciones diferentes. ¿Puede repetir lo que acaba de decir, profe? Sí, muchachos. Vamos a ver si me doy a entender. Esta es una curva y voy a agarrar otro color para otra curva. Y esta es otra curva. Entonces, muchachos, esta curva en azul tiene un MN y esta tiene un MW. Y esta curva en roja tiene su propio MN y su propio MW. Entonces, ese estadístico y ese estadístico están asociados a la curva roja. Ese estadístico y ese estadístico están asociados a la curva azul. Una curva azul tiene MN, MW, se le puede calcular MZ o MV. Esta curva en roja tiene 4 estadísticos diferentes para la misma distribución de población. Si quieren una analogía, a ver si nos va bien con las analogías hoy. Si esta es la distribución de estaturas para tercer grado de escuela, esta azul puede ser la distribución de estaturas para un sexto grado de escuela. Entonces yo tengo una distribución de estaturas y por lo tanto tengo una estatura promedio y los estudiantes más altos, mientras que para tercer año es de esperar que la población tenga menor estatura, una estatura promedio más alto y estudiantes que tienen aproximadamente las mismas, los más grandes probablemente coinciden con los más pequeños en sexto grado. Pero la población roja tiene tanto esto como esto, la población azul también tiene MN y MW. Cuando estamos hablando de MN y MW no corresponden a 2 valores estadísticos aislados, corresponden a la misma distribución de peso molecular. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, más o menos. Sí, profe. En polímeros, cuando el polímero está hinchado, ¿recuerdan el concepto de hinchado? Hinchado significa que está saturado o la ovilla está completamente rodeada de solvente. En ese caso ya no estamos hablando del diámetro de ovillo, sino que se le llama volumen hidrodinámico. Cuando hablamos de hidrodinámico, hablamos de cómo se comporta este sistema cuando está solvatado. Y es posible determinar la forma de la curva en función de parámetros estadísticos. Respecto a sistemas en disolución, la masa molecular de un polímero es directamente proporcional a la viscosidad intrínseca de la disolución, multiplicado por un factor K y un factor alfa.
Eso quiere decir que si yo conozco el factor alfa y el factor K, que por lo general está en la literatura, yo puedo medir la viscosidad intrínseca y por lo tanto determinar cuál es la masa molecular. Esta masa molecular que obtengo acá es MV, viscosimétrica. Así es como funciona en el laboratorio. Yo tengo aquí mi solución con polímero. Entonces tengo agua cuando son solventes polares. Con una pera cargo hasta acá la disolución. Entonces succiono. Y con un cronómetro mido cuánto tiempo pasa el menisco de este punto de medición hasta este punto de medición. Ese tiempo yo lo puedo utilizar. A ver si tengo, no lo tengo acá. No lo tengo acá, lástima. Yo creo que está más adelante, muchachos. Pero, muchachos, comparemos el tiempo del solvente respecto al tiempo del solvente con una concentración 1. Entonces voy a poner aquí solución, solvente. Y ahora voy a poner concentración 1. Y voy a compararla con una concentración 2, donde tengo más polímero. Aquí tengo polímero, aquí tengo más polímero. Y una concentración 3 que tiene más polímero todavía. El efecto del polímero en la disolución es que va a aumentar la viscosidad. Si ustedes comparan un atol hecho con poca maicena, comparado con un atol hecho con mucha maicena, se van a dar cuenta que la viscosidad va a ser mayor. Por lo tanto, muchachos, para que esta disolución respecto al solvente pase de este menisco a este menisco, ¿qué debería pasar con el tiempo? Si yo asumo que ese es el tiempo 1 del solvente. El tiempo para el solvente con polímero, para esta concentración 1, ¿cómo debería ser respecto a este tiempo, muchachos? Mayor. Mayor, muy bien. Este es para concentración 1. Y cuando tiene más polímero, ¿cómo debería pasar con el tiempo? Que dura de pasar de este menisco a este otro menisco. Mayor también. Y obviamente aquí tengo un mayor tiempo. Entonces yo puedo construir una curva que me relacione el tiempo de solvente respecto al tiempo para cada una de las concentraciones. Eso es tiempo 1 entre tiempo 0. Y entonces ya tengo un tiempo relativo. Ya yo puedo relacionar el tiempo recorrido en función de las viscosidades. Si yo tomo, no voy a irme porque ahí los voy a dejar con dudas. ¿Dónde está? Ok, no lo tengo. Probablemente desde el semestre pasado decidí que ya no los iba a traumar con esas ecuaciones. Pero entonces no los voy a traumar. Entonces, con esos cálculos que les hice previamente, o con esas relaciones de viscosidad en función del tiempo, ustedes pueden construir ecuaciones como esta. Y la viscosidad intrínseca se considera el punto donde se encuentran estas dos curvas. Aquí es la viscosidad intrínseca. Con esa viscosidad intrínseca yo puedo regresarme con tablas. Por ejemplo, para el polietileno, yo tengo diferentes solventes a diferentes temperaturas de los valores de K y los valores de alfa. Por lo tanto, si yo termino la la viscosidad viscosimétrica de esta manera, puedo determinar la masa molecular. Por lo tanto, con esta ecuación podemos determinar que hay una relación directa entre la viscosidad y la masa molecular. A mayor masa molecular, ¿qué pasa con la viscosidad, muchachos? Aumenta. Gracias. Muy bien. Esta valoración no se las voy a explicar porque para eso tuvieron que haber quedado claro la química. Y esta la podemos repasar la próxima semana. Acá, don Josué, así es como más o menos funciona un espectrómetro de masas. Entonces yo tengo una cadena polimérica, ahora hablamos del poliestireno, que se hace pasar a través de un sistema de ionización. Entonces a esta molécula de poliestireno se le va a generar cargas positivas o cargas negativas, dependiendo de cómo esté la fuente de ionización. Entonces, si yo tengo esta cadena respecto a esta cadena,
voy a tener una masa molecular respecto a la carga. Esa relación de carga respecto a masa molecular en un campo magnético va a hacer que las partículas sean más atraídas o menos atraídas dependiendo de cuántas cargas se les haya formado en la estructura. Y esa distribución de partículas grandes o de masas moleculares grandes con masas moleculares pequeñas van a llegar al detector a tiempos diferentes. Por lo tanto, yo puedo separar mi mezcla de polímeros en función de cuánta carga pueda aplicarles o se les genere en la cadena polimérica. Por lo general, este proceso se utiliza para moléculas orgánicas. Entre más grande es la molécula, los procesos de ionización van a fragmentar más que ionizar. Por eso en polímeros hay otras técnicas como MALDI-TOF de ionización con láser. Pero al final el principio es el mismo, es que yo tomo una cadena, la ionizo y la hago pasar a un detector. En el detector la muestra es separada en función de su relación carga-masa. Y eso es lo que se ve en el detector, la relación de cuánta carga tiene por masa. Y aquí podemos ver que en una muestra de PVP tenemos una distribución de cada uno de los picos correspondiente a una cadena y su carga. Les voy a explicar la próxima clase, muchachos, o tratar de explicar, perdón, el proceso de dispersión de luz. Y vemos cromatografía, permeación en gel. Y les explicaré, supongo, en ese momento cromatografía de nuevo para ver si se entiende un poco más la permeación en gel y por qué es una técnica universal, porque yo puedo utilizarla para cualquier polímero, desde lineales hasta estructuras esferoides. Y la próxima clase, muchachos, vamos a hablar un poco sobre rheología. Y lo que me interesa de rheología es enseñarles estos modelos. Eso es lo que me gustaría terminar el día de hoy para ver si le puedo responder un poco a Sofía y pues al final no pude ver a Celedón. ¿Cuál es su nombre, perdón? José también era. Sí, profe. Perdón, don José, yo prometí que me iba a aprender sus nombres. En polímeros podemos utilizar ese tipo de modelos. La mejor forma en que ustedes pueden representar un comportamiento elástico, así lo hizo Hooke cuando estableció su ley, era cuando usted medía la carga versus la deformación en un resorte. Entonces, a través de este proceso usted puede determinar cuál es la constante de ese resorte. Y esa constante de un resorte es equivalente a la constante o el módulo de Young. Entonces, cuando yo quiero reflejar un comportamiento 100% elástico, utilizo un resorte. Y después tenemos otro tipo de sistemas que reflejan más un comportamiento viscoso. Y ya con esto cierro el día de hoy. En las puertas, ustedes han visto que en algunas puertas tienen como una palanquita que lo pega al marco, muchachos. ¿Han visto esa palanquita? Y ya prometo que los dejo ir hoy con eso. Sí, creo. Ok, entonces si ustedes abren esta puerta y está haciendo mucho viento y el viento empuja esta puerta fuertemente, ¿cuál es la respuesta mecánica de esta puerta cuando el viento empuja fuertemente la puerta? ¿Se cierra de un solo golpe? Sí. ¿O de qué lado está abriendo la puerta? Es que no sé de qué lado está sí. empujando el ventolero. Yo me estoy imaginando, tal vez si no lo estoy explicando bien. Entonces, ustedes tienen su puerta abierta, el viento viene en esta dirección y la puerta está abierta. Entonces, ustedes tienen este brazo y la función de este brazo es evitar que esta puerta cierre de golpe. Entonces, ustedes con el viento va a hacer que esta puerta se vaya cerrando, pero se va cerrando lentamente, a pesar de la fuerza del viento. ¿Se entiende ese ejemplo, muchachos? ¿Han visto ese comportamiento? Sí, ya entendí qué era.
Ok, también lo han visto, por ejemplo, en el compensador de un carro. Tal vez sí han visto el compensador de un carro. El compensador de un carro viene asociado también a un resorte. Y la idea de ese compensador es que cuando ustedes se van en un hueco, el compensador absorba mucha esa energía, se forme lentamente, y el resorte lo obliga a que se regrese elásticamente a su condición original. ¿Han visto eso, muchachos? ¿O estoy hablando de cosas que no conocen? No lo entiendo, no lo he visto, pero lo entiendo, entonces está bien. Ok, así es como funciona ese compensador. El pistón de ese compensador está embebido en este sistema viscoso. Y entonces cuando yo aplico, deformo este pistón, lo que estoy viendo es cómo este líquido atraviesa estos orificios específicos. Entonces, entre más viscosa sea esta disolución, ¿cómo va a responder este pistón a la deformación, muchachos? Entre más viscoso sea esto. Hay un amortiguamiento mayor. Un amortiguamiento mayor, perfecto. Entonces podemos ver que si yo empujo esto fuertemente, ¿qué va a pasar cuando yo empujo esto fuertemente? Aplico toda la fuerza que yo tengo en este sistema. Si voy aumentando la viscosidad de el líquido, voy a tener que aplicar más fuerza, pero no importa cuánta fuerza aplique, voy a tener una tasa de formación constante. Esa tasa de formación constante corresponde al comportamiento de polímeros de esta zona. Y el resorte corresponde al comportamiento de polímeros en esta zona. Entonces, para reflejar el comportamiento total del polímero, tenemos que utilizar un modelo que los mezcle. Uno que me hable sobre la zona viscosa y una que me hable sobre la zona elástica. Josué y Sofía, ¿entienden por qué ahora les pido que asocien esta zona a un comportamiento viscoso y esta zona a un comportamiento elástico? Porque cuando hablemos de polímeros, vamos a referirnos a estos tipos de modelos, donde una fracción o una zona del comportamiento está dominado por el equivalente a un elástico, a un resorte, que es un comportamiento elástico, y la otra zona está asociado a un comportamiento asociado a deformación viscosa. Por lo tanto, a pesar de que en otras áreas de conocimiento hablen de zona plástica, nosotros nos vamos a referir a esta zona como una zona viscosa. ¿Se entiende, muchachos? Más o menos. Sí, Sí, profe. profe.